aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Bendiciones para cada uno de los amigos y hermanos que están escuchando siempre Radio Amanecer. Bienvenidos al estudio diario que hacemos aquí en Radio Amanecer en Estudio. La lección de escuela sabática ha sido una gran bendición para la vida de muchos de nosotros. Bueno, mi vivo testimonio ha sido una bendición para mí grande. Y esta semana que hemos estudiado el calor extremo, hemos visto la vida de estos personajes que no más que un buen aliento es el que nos dan, ¿verdad? Nos dan ánimo como para continuar en medio del crisol que estuviéramos viviendo nosotros. Yo a veces me pregunto en mi casa, déjenme confesarle, ¿cómo vivirán las personas sus crisoles? Viendo que son tantos los crisoles que uno pasa, cuando están pasando una enfermedad, cuando están pasando una pérdida familiar, ¿cómo vivirá la gente con tantos traumas que hay en la vida? Alguien escuchaba la expresión de alguien que decía, Cristo está cerca, porque es que todo lo que se está viviendo. Miren, debemos ser serios, debemos ser honestos. El mundo en sí está viviendo un crisol. Está como convulsionando el mundo. Pareciera que está en el punto de quiebre de la humanidad. Hoy yo quiero invitarle a cada uno de los amigos que están allí en sus casas a reflexionar en el día de hoy sobre el estudio calor extremo. Hoy justamente vamos a hablar del calor extremo, pero queremos brindar aliento y esperanza. Así es. Para que nadie se vaya inquieto, se vaya preocupado. Y vamos a leer, para dar introducción ya a nuestro día, no me gustaría dejar por alto el texto de memoria, porque la idea es que todos allá en la casa, en sus iglesias, se aprendan siempre el texto de memoria, que es Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bienvenido, Pastor Daniel Polanco, secretario ejecutivo de la Asociación Dominicana del Sureste. ¿Cómo se siente, Pastor? Estamos en victoria, líder Gregorio. De verdad que nos sentimos contentos de poder compartir hoy. A veces cuando usted dice secretario ejecutivo, oiga, yo me acuerdo que aparte de todo eso somos un siervo del Señor, y estamos para servir a tantas personas hermosas que tanto en el sureste como en toda nuestra Unión Dominicana y en el mundo, pues también se constituyen ese hermoso pueblo del Señor. Pastor, y usted me oye diciéndole así, pero yo lo hago solo por protocolo, porque usted sabe que gracias a Dios me ha permitido tener una buena relación con usted. Y yo lo siento a usted como mi amigo realmente, pero usted sabe que la gente allá afuera, allá del otro lado de la radio, quiere saber quién es el pastor Daniel Polanco. Yo estuve aquí compartiendo con dos pastores en la lección anterior, que son también mis amigos, y a veces no sabíamos cómo llamarnos, ¿verdad? Así yo pudiera decirle, mire Daniel, mire, no, pero la idea, usted sabe, pastor, la ética, es llamarle a usted con todo el respeto. Sin embargo, no quita la idea de que seamos amigos y que también tengamos esa buena relación. Pero el pastor Daniel, amigos que me escuchan, es un buen ser humano, es un hermano en Cristo muy bueno, un amigo y también un buen pastor. No, gracias, pastor, por las consideraciones, y de verdad que nos alegra acercarnos a nuestros hermanos. Esto es una alegría. Como usted decía, hoy en el tema que nos compete durante toda la semana se sacó especialmente el título para hoy,
calor extremo. Y es que hemos estado viendo las historias de hombres y mujeres que padecieron, y pudiera llegar a la mente de muchas personas, pastor, bueno, pues entonces Dios es un tirano, Dios está allí solamente para ver el sufrimiento del ser humano y aprovechar, y tras el sufrimiento entonces sacar lecciones. Y no quisiéramos que esto quede en la mente de nosotros hoy, por lo que, como usted decía, vamos a sacar un poquito de aliento en medio de conocer la forma en que Dios actúa en medio del sufrimiento. Así que vamos a orar juntos para pedirle al Señor que nos siga conduciendo en el estudio de su palabra, y que hoy podamos recibir esto que el pastor Gregorio ha anunciado, este aliciente en medio del calor extremo que quizás podemos estar viviendo en el día de hoy. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de ser sostenido por tu gracia, de ser guiado por ti. Te suplicamos, Señor, nos bendiga. Te pedimos que hoy, al estudiar tu palabra, podamos crecer, podamos sentirnos más fortalecidos, podamos, Señor, sobre todo, a reconocer tu presencia en medio del dolor, en medio de las pruebas que a diario tenemos que enfrentar en este mundo. Suplicamos que en esta ocasión también tu palabra arroje luz a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes, y nos sea de instrucción y dirección en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, hasta ahora, pastor, en este trimestre hemos considerado muchos ejemplos de los crisoles que Dios usa para purificar nuestras vidas y, bueno, hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Sin embargo, algunos pueden ver estos ejemplos y concluir que Dios es un capataz severo y exigente, un tirano. Claro, algunos pueden decir que sabemos que Dios quiere algo bueno para nosotros, pero estos ejemplos no revelan mucho cariño ni amor. Más bien, Dios aquí lo que parece es un matón. Hay gente que presenta a Dios como un matón, un Hitler, un tirano, un Trujillo. Sin embargo, aquí se fijan propósitos que nos causan considerables dificultades y no hay nada que entonces nosotros podamos hacer. Eso es lo que algunos pudieran creer y considerar. Así es, pastor. Y siguiendo con la guía de estudio y este argumento que presenta allí al principio, es cierto que mientras vivimos en esta tierra llena de pecado, entenderemos solo un poco, un solo poquito de por qué suceden las cosas. Sin embargo, en el cielo podemos entender mejor. Hay dos textos que nos ayudan a reconocer esto. Están en 1 Corintios capítulo 4, en el verso 5, y también está 1 Corintios 13, 12. Y fíjese cómo dice 1 Corintios 4, 5. Aquellos que piensan así como ha presentado el pastor Morillo y como presenta la guía de estudio. Este texto te ayuda a entender mejor que en un momento tendremos respuesta de todo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y la carta de Corintios, la primera carta, el versículo 12 del capítulo 13, también nos dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bueno, hay mucho que preguntar, hay mucho que descubrir, y que en el cielo tendremos respuesta total de las cosas que están pasando. Ahora, ¿qué sí hemos visto, pastor, en todo el calor extremo, en todo lo que hemos visto, en todos estos ejemplos? Dios está presente en el cuidado y el sostenimiento de sus hijos, especialmente cuando están pasando por el momento de mayor prueba. Dios está allí. Lo vimos y lo queremos destacar en este día de estudio. Lo vimos en el Salmo 23, el que acompaña, el pastor que acompaña a la oveja. Aun cuando es guiado por el camino de sombra de muerte, hay un Dios que está allí para sostenernos. Y tenemos el compromiso, pastor, de ir a Isaías hoy
Isaías es el texto que nos va a ayudar a nosotros a tener un poco de consuelo, que a veces tenemos que pasar el calor extremo, y esto va a suceder, esto es sí o sí, porque estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo de tristeza. Si el Señor diera su espalda y cerrara sus ojos ante las intenciones de Satanás, van a ocurrir las cosas, y cuando viene a ver, peor, pastor, porque es su gracia que sostiene los cuatro vientos de la tierra. Sin embargo, Él está allí para sostenernos en medio del dolor y el sufrimiento, está para ayudarnos a pasar los momentos difíciles, y esto es lo que queremos leer en Isaías capítulo 43, versículo 1 al 7. Busque su Biblia, no se lo dijimos al principio, pero búsquela porque queremos que usted esté consciente, subraye, márquelo, resalte, para que usted lo tenga allí en momento de consuelo, que necesite consuelo, usted lo busque y lo tenga allí ya bien clarito. Miren lo que dice Isaías 43 del 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Realmente ese es un texto, pastor, que es hermoso. Lo usamos muchas veces para entender la presencia de Dios librándonos de la misma muerte, como un poderoso gigante, como alguien que pelea por nosotros y que nos sostiene. Ahora, hay que destacar lo que dice el versículo 2. Dios aquí destaca que su pueblo pasará por agua y por fuego. No nos está hablando aquí el texto simplemente de que el Señor quiere llevarnos por el camino que va a evadir las pruebas, que va a evadir los momentos difíciles. Está diciendo, tienen que pasar por el momento difícil. El pueblo de Israel, pastor, cuando fue sacado de Egipto, fue guiado por este camino difícil. Ahora, en el camino difícil, en el agua que puede quitarnos la vida porque nos puede ahogar, o en el fuego que puede quemarnos, Dios nos presenta su presencia. Y en su presencia, entonces nos ayuda a comprobar con hechos reales que Él está con nosotros. Esto para que nadie nos lo cuente. Esto es para que tú no llegues a tener la duda. Hay personas que pueden dudar, pastor, de la presencia del Señor. Pero hay muchos de nosotros, pastor, que no podemos poner ni siquiera un punto de duda en relación a lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, porque la hemos vivido. Y yo no sé si le ha pasado a usted, pastor, pero yo mismo estoy en deuda con el Señor. ¿Cómo yo negar la fe en Él? ¿Cómo negamos, verdad? ¿Cómo nosotros hoy simplemente llegamos a la conclusión de que Dios no es, de que Dios no existe, de que Dios no sostiene, cuando le hemos visto? Por eso es que en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento del dolor, Dios está allí. El pueblo de Israel lo comprobó, lo vivió. Pastor, me encanta la idea de que Dios tiene un cuidado inmenso por nosotros. Dios se esmeró con este texto de Isaías 43. Así es. Dios está enamorado de uno, ¿yo? Gloria a Dios. Dios está entregado con todo el amor hacia nosotros. Dice ahí todo lo que Dios ha hecho. Ha dado a Egipto, ha dado a Etiopía, que son civilizaciones y naciones muy importantes en aquellos tiempos. O sea, Dios nos ha preferido a nosotros por encima de cualquier cosa. Eso es lo que está hablando allí el texto. En momentos difíciles, recuerde, amigo, ¿quién nos hizo? Oye, quien nos hizo fue Dios. Y algo que me gusta, pastor, es que el apóstol Pablo,
Job, Abraham, todos esos hombres que hemos mencionado en la semana pasada, en esta semana, no sabían lo que estaban pasando realmente. Así es. O sea, cuando Job está allí con su sarna, que perdió todo lo material y también su familia, él no sabe lo que está pasando con él. Cuando a Abraham se le pidió que sacrificara a Isaac, él tampoco sabía lo que estaba pasando. Y hablando del apóstol Pablo, que lección anterior hablamos sobre él no sabía tampoco y pasó tantas necesidades. La pregunta ahí, nosotros podemos saber la angustia que estamos pasando, el momento que estamos pasando, podemos saber lo que es en otra esfera o en otra dimensión, en el cielo, en el mundo espiritual está pasando. Nosotros no sabemos, pero Dios lo que nos está diciendo, oye, no sepas nada, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pero lo único que tú tienes que saber es que yo haré una obra perfecta en ti. Amén. Ya sea aquí, en tu vida, en vida, mejor dicho, ya sea en los años de vida que tenga, tú verás lo que realmente tengo para ti. Y si no lo ves aquí, como decía el texto, los textos anteriores, en el cielo, en la nueva tierra, el Señor nos mostrará todo. Algo que yo le decía desde un principio, ¿quién te puede dar a ti las respuestas de tu angustia, de tus dificultades? ¿Quién te la puede dar? Solo tú y Dios. Así es. O sea, solo uno mismo luego puede encontrar esas respuestas a la vida de uno. Y solo Dios, si no las recibimos aquí, nos la dará en el cielo. Todo lo que muestra aquí el libro de Isaías es que el Señor a veces nos conduce por estos caminos de agua y fuego, pero al conducirnos nos va llevando para tener una vida mejor. Todos estos hombres que vivieron en momentos de dificultades, que vieron el crisol de las pruebas, pues pudieron llegar a conclusiones de carácter, a conclusiones ideológicas e incluso a conclusiones físicas, a lugares mejor, porque así le conducía el Señor. Nosotros podríamos resumir, según la guía de estudio, acerca de los crisoles de Dios en 3 maneras, pastor. Y la primera de ellas es que el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. Hay un objetivo especial con este calor extremo. Y lo primero que tenemos que mirar es que el Señor quiere quitar la escoria del pecado en nuestras vidas. A veces, como usted lo ha repetido muchas veces en estas lecciones que hemos estudiado, pastor, el fuego tiene que ser puesto más caliente para que sea exterminado esta realidad. Pero en ese fuego caliente, lo único que es quitado es el pecado. Yo recuerdo, pastor, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua queriendo usurpar, ¿verdad?, la profecía bíblica, y entonces dice que en vez de hacer la estatua tal cual lo presenta Daniel capítulo 2, según la profecía de los imperios y el tiempo que Dios domina, él dice que hizo una estatua donde él era el metal que predominaba en toda la estatua, en todas las partes, y él pidió adoración a esta estatua, y entonces habían 3 jóvenes que no se inclinaron a la adoración de la estatua. A estos muchachos lo echaron en el horno de fuego, pero el horno de fuego fue calentado mucho más para exterminar esta supuesta plaga, pastor, para exterminar a estos falsos adoradores supuestamente, pero que no así estaba ocurriendo. Estos muchachos estaban seguros que estaban adorando al Dios vivo. Por eso en su palabra ellos decían, mira, Dios nos va a sostener y nos va a librar. Dice que cuando ellos fueron echados al fuego, pastor, solamente se quemaron las sogas, las cuerdas que le estaban sosteniendo. ¿Qué es lo que se quema en el fuego extremo en que nosotros estamos siendo colocados? Es nuestro pecado, nuestra falta. Allí se queda la duda, pastor. Allí se queda el rencor. Allí se queda quizás la dependencia propia, el yo, el egoísmo. Se queda en ese fuego y sale ese Gregorio que es diferente, ese Polanco que es diferente, ese amigo, esa amiga que es pasado por ese fuego, cuyo objetivo principal es que se extermine en nosotros la escoria del pecado. Y usted sabe, pastor, por qué pasa eso, que ese fuego solo quema lo que no sirve de nosotros y en vez de dañarnos nos hace mejores. Es porque en ese fuego está la presencia del Hijo de Dios. Amén. Él está con nosotros y siempre estará con nosotros en toda dificultad.
Así es, pastor, y podemos mirar cuáles son los otros dos principios que envuelven esta lectura. En segundo lugar, el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos según fuimos creados. Y en tercer lugar y último, el cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno. Nunca nos dejará solos a pesar de lo que nos pueda suceder. Me encanta esa expresión, pastor. El cuidado de Dios es constante y tierno. Qué maravilla hablar de Dios, un Dios soberano, nuestro creador, que nos trata con ternura. Vayamos a algunos textos, busque su Biblia, vamos, y subraye allí la palabra de Dios, porque estos textos pueden servirles en el futuro, en la angustia que estemos pasando ahora o que vayamos a pasar al final de los tiempos también. Salmo 103, versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así también dice Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Primera de Corintios nos dice en el capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Wow, gloria a Dios. Y finalmente leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. No sé si usted notó algo, pastor, de este momento de esperanza y consuelo que nos dan estos textos. Hay 4 textos, pero estos textos tienen diferentes autores. Así es. En Salmo está hablando David, el Señor Jesús nos está hablando en Mateo, Pablo nos está hablando en Corintios y Pedro nos está hablando de una forma, magistral. La palabra de Dios inspirada nos está llevando al final de todo a darnos consuelo, a decirnos, escuchen bien, esto es lo que tenemos para ustedes. Hay pruebas, pero en medio de las pruebas hay esperanza, hay consuelo, hay gozo y sobre todo también hay la presencia del Señor que está con nosotros. Bueno, allí vemos nosotros en estos momentos cómo estos hombres aprendieron allí en el crisol, en el fuego más caliente, en ese calor extremo, aprendieron a depender de Dios. Vieron la mano del Señor sostenerle en el momento de la prueba. Le vieron allí en el momento en que más le necesitaban. En el libro Exaltad a Jesús, en la página 197, se nos habla acerca de ese cuidado tierno del Señor. Allí dice, como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por el mundo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pacto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Jesús dice, te puse nombre, mío eres tú. He aquí que en las palmas te tengo esculpido. Hemos leído allí 3 textos en medio de esta cita. Está Ezequiel 34, 31, que me recuerda mucho a la universidad, pastor, porque fue mi tesis de teología. Y también está Isaías capítulo 43, versículo 1, y también el 49, 16. Qué manera del Señor expresar su cuidado tierno por nosotros. Considera lo que somos, Él sabe lo que somos, Él entiende nuestra necesidad y nuestra falta, ¿verdad?, en cuanto a nuestras debilidades, pero allí está Él para sostenernos tiernamente. Es un Padre poderoso que nos guía, es el pastor que nos sostiene. Dice que se sabe nuestro nombre, nos tiene esculpido en las palmas de su mano. En medio de este fuego, pastor, que hemos tenido que vivir, en medio de estas lecciones tan importantes acerca del crisol de las pruebas, nosotros somos sostenidos hoy bajo la bendita esperanza, bajo el consuelo de saber que Dios nos está sosteniendo. Como decíamos en la lección anterior, tenemos 2 opciones: o nos tiramos al suelo y renegamos de
de Dios o nos abrazamos de aquel que en cada día nos presenta su misericordia, que no está escondiendo su mano, pastor, sino más bien que extiende su mano para salvarnos, para sostenernos, para librarnos, quien no está ausente en el momento de mayor tristeza y dolor en nuestras vidas, sino que aún sabiendo que son consecuencias del pecado, está presente, recordándonos que un día viviremos sin dolor y sin tristeza por toda la eternidad. Hay un detalle, pastor, ya llegando al momento final de nuestra lección para el día de hoy, y es que quienes no soportan, o mejor dicho, te gustaría ser vencedor en medio del crisol. Te voy a dar algunas claves que podemos nosotros utilizar para salir del crisol. Lo primero es, escucha bien, depende constante de Dios. Si uno siempre está allí agarrado de Dios a través de la oración, de su palabra, no será vencido por las tentaciones. Nosotros podemos creer que por nuestros propios pies estamos seguros, nuestras propias fuerzas, pero déjame decirte, amigo querido, que los vientos de Satanás son más fuertes que nuestra propia fuerza humana y nuestra propia fuerza de voluntad. O sea, la confianza de nosotros es la que nos lleva a caer en la tentación y a ser derrotados por Satanás. Pero si nosotros dependemos de Jesús, mirando a Jesús fijamente, estaremos más que seguro. Amigos queridos, yo entiendo que esta lección nos ha querido llevar al plano de la seguridad, de que no importando lo que estemos pasando, Dios estará con nosotros. Bueno, pastor, hemos llegado ya a la parte final de nuestra lección de este día y creo que hemos sido consolados, hemos podido encontrar un oasis en medio de este desierto, y el poder recordar que Dios está con nosotros, que nos ama, que está atento a nuestras dificultades, nos hacen sostener, nos hacen seguir avanzando, seguir luchando en medio de las pruebas, en agua, en fuego. Tal cual dice Isaías, nosotros podemos sostenerlo en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Invito a todos los hermanos y amigos a que puedan tener una oración en su corazón y sostenernos unos a otros en la oración también, ya que necesitamos, pastor, que uno a otro nos sostengamos en esta fe viva del Dios que está a nuestro lado. Así será, pastor, así que vamos allí donde estamos a tener una oración para despedir este hermoso tema que Dios nos ha mandado en el día de hoy. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Señor, estamos en momentos difíciles. Muchos de nuestros oyentes estarían pasando por alguna dificultad. Así que lo ponemos en tus manos, oramos por ellos, para que también ellos en algún momento puedan orar por nosotros y juntos podamos luchar hasta ver venir a nuestro Señor en el aire, a darnos la gran victoria sobre el crisol de la vida que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado estar en este momento. Así que, Padre, pedimos, oh Dios, que estés con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.